La perspectiva de una guerra nuclear global evoca imágenes de devastación apocalíptica, pero la planificación estratégica de un conflicto de esta magnitud no se basa en el exterminio aleatorio, sino en la aniquilación quirúrgica de la capacidad de respuesta y la voluntad de combate del adversario. Bajo la lógica glacial de la disuasión nuclear, ciertos estados y territorios, ya sean potencias nucleares o simples anfitriones de infraestructura militar crítica, están intrínsecamente designados como objetivos primarios. Estos son los estados sacrificados del conflicto moderno. Naciones cuyo valor estratégico o ubicación militar las convierte en zonas de impacto garantizado, bien sea por un primer golpe dirigido a neutralizar una amenaza, o por el daño colateral que inevitablemente se extiende desde los centros neurálgicos de las grandes potencias. Su sacrificio no sería un accidente, sino una necesidad operativa. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primer estrato de sacrificio, el más evidente y total, lo componen las potencias nucleares centrales. Los territorios de Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán y, potencialmente, Corea del Norte e Israel son objetivos de saturación mutua garantizada bajo la doctrina de la destrucción mutua asegurada, MADE. En estos estados, los objetivos primarios de un primer golpe no serían las ciudades, aunque la población sería un daño colateral catastrófico, sino el llamado triángulo nuclear. Los silos de misiles balísticos intercontinentales, ICBM, las bases de submarinos con misiles balísticos, SSBN, y las bases de bombarderos estratégicos de largo alcance. La supervivencia de cualquiera de estos elementos podría permitir un segundo golpe devastador, por lo que la prioridad estratégica es eliminar la capacidad de respuesta del enemigo mediante la saturación de estas bases con ojivas nucleares de alta precisión y rendimiento. El sacrificio de estos territorios implica que vastas regiones geográficas, históricamente alejadas de la guerra tradicional, se convertirían en zonas de exclusión inhospitalarias. La geografía de las bases de ICBM, a menudo dispersas en los vastos y menos poblados interiores de Estados Unidos o Rusia, significa que las áreas rurales que albergan estos silos serían barridas en un intento de garantizar la neutralización de los misiles antes de que puedan ser lanzados. En este nivel de conflicto, el propio territorio soberano se convierte en el campo de batalla primario y final. El segundo estrato de sacrificio lo constituyen los estados anfitriones de infraestructura militar crítica, especialmente en Europa y Asia Oriental. Estos países, a menudo miembros de alianzas militares como la OTAN, no poseen sus propias ojivas, pero albergan bases aéreas avanzadas, sistemas de radar, comandos de control y, crucialmente, arsenales nucleares tácticos o estratégicos de sus aliados. La eliminación de estas instalaciones es tan vital para el adversario como la destrucción de las bases en el territorio de la potencia nuclear principal. En el contexto europeo, países como Alemania, Polonia, Italia y Turquía se convertirían instantáneamente en objetivos prioritarios. Alemania, por su papel central en la logística y el comando de la OTAN, así como por albergar potencialmente armas nucleares tácticas estadounidenses bajo acuerdos de reparto. Polonia, por su papel como el principal punto de concentración y despliegue de tropas de la OTAN en el flanco oriental. Turquía, que controla el acceso a los estrechos y alberga bases críticas para la vigilancia y el despliegue aéreo, se sitúa como un objetivo estratégico clave. La destrucción de la infraestructura de estos estados paralizaría la capacidad de la alianza para proyectar fuerza o incluso para coordinar una respuesta efectiva, convirtiéndolos en escudos sacrificados que absorben el golpe inicial. En Asia Oriental, Japón y Corea del Sur ocupan un papel similar, pero aún más sensible. Al ser los principales anfitriones de bases militares estadounidenses en la región, como las de Okinawa o Busan, su territorio sería bombardeado con el objetivo de cegar los ojos y cortar las manos de la proyección de poder de Estados Unidos en el Pacífico. El sacrificio de estas naciones, densamente pobladas y altamente industrializadas, no solo lograría un objetivo militar, sino que también causaría un daño económico catastrófico.
y una pérdida de vidas humanas que alcanzaría cifras incalculables en el primer intercambio. El tercer estrato de sacrificio es el de los centros de mando y control, C3I. En una guerra nuclear, la supervivencia y la capacidad de tomar decisiones son cruciales. Por ello, los centros de gobierno, las capitales que albergan autoridades militares y políticas clave, y los centros de comunicación y satélites de vigilancia serían atacados con el propósito de la decapitación estratégica. Ciudades como Washington D.C., Moscú, Beijing, Londres y París serían blancos designados no por su población, sino por su función como sede de la voluntad política y militar del Estado. La estrategia de decapitación busca inducir la anarquía y el pánico, impidiendo que el enemigo pueda coordinar un segundo golpe organizado. La destrucción de estas capitales significa el sacrificio de la infraestructura de gobernanza del Estado. Más allá de los objetivos militares directos, existe el cuarto estrato: el sacrificio logístico y económico. Una guerra nuclear total no se trata solo de misiles, sino de la supervivencia económica y la capacidad de sostener un conflicto prolongado, incluso en el caos. Por lo tanto, los objetivos secundarios serían los nodos vitales de la economía global, cuyo colapso serviría para paralizar al enemigo o garantizar su eventual rendición por inanición y colapso sistémico. Esto incluye los cuellos de botella marítimos y las infraestructuras energéticas. Países que controlan estrechos cruciales como el de Hormuz, Malaca o Gibraltar, o que albergan refinerías y terminales de gas natural licuado, GNL vitales, se convertirían en objetivos. Por ejemplo, los principales países exportadores de petróleo del Golfo Pérsico, que no tienen un papel directo en el conflicto nuclear, serían atacados para cortar el suministro de energía al adversario. El sacrificio de su infraestructura energética sería el arma secundaria diseñada para estrangular la economía mundial. Igualmente, los grandes centros industriales y los puertos clave que mueven el comercio global, como Rotterdam, Shanghái o Singapur, podrían ser atacados para desmantelar la capacidad manufacturera y la cadena de suministro global. Dale like, suscríbete y comparte. El quinto estrato de sacrificio lo representan los estados amortiguadores y las zonas de conflicto convencional. Las naciones situadas directamente entre los principales bloques de poder, como Ucrania, los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania y Taiwán, son zonas donde el conflicto convencional de alta intensidad es más probable antes de la escalada nuclear. Si la guerra convencional degenera en un intercambio nuclear táctico, estos territorios serían los primeros en recibir los proyectiles nucleares de menor rendimiento, destinados a destruir las concentraciones de tropas o las cabezas de playa. Estos estados fronterizos tienen el trágico destino de ser sacrificados para ganar tiempo o espacio. La destrucción en estas zonas serviría para crear una barrera radiactiva que dificulte el avance terrestre de las fuerzas convencionales, o para obligar a la potencia rival a gastar recursos cruciales en un esfuerzo militar que solo serviría para consolidar el caos en la periferia. Su papel en la estrategia es el de una zona de contención caliente, cuyo colapso es un prerequisito para la supervivencia de las potencias centrales que se resguardan detrás. Finalmente, el sexto y más abarcador estrato es el sacrificio global inducido por el colapso ambiental. Incluso los estados más pequeños, más pobres y geográficamente más aislados, que no albergan bases militares ni tienen valor económico estratégico, serían sacrificados por los efectos indirectos de la guerra nuclear. El fenómeno del invierno nuclear, resultante del humo y el hollín, que oscurecerían la atmósfera tras la quema de ciudades e instalaciones industriales, causaría una drástica caída de las temperaturas globales, arruinando las cosechas en todo el mundo durante años. Este colapso ambiental y agrícola resultaría en una hambruna nuclear masiva. El sacrificio en este nivel se manifestaría en la muerte por inanición y enfermedad de miles de millones de personas que viven lejos de la zona de conflicto, en países de África, América Latina o el sudeste asiático. El fin de las rutas marítimas, la destrucción de las cadenas de suministro y la caída de la producción agrícola
significarían que estos estados serían diezmados no por la radiación o la onda expansiva, sino por la incapacidad de la biosfera para sustentar la vida humana en su escala actual. Este sacrificio silencioso y global es la consecuencia final e ineludible de la guerra nuclear. En síntesis, la lista de los estados sacrificados primero es una lista de activos estratégicos y vulnerabilidades geopolíticas. Incluye a las potencias nucleares por su arsenal, a los países aliados por su infraestructura de apoyo, a las capitales por su función de mando y a los nodos económicos por su papel logístico. Sin embargo, el destino final de una guerra nuclear es que el concepto de sacrificio se extiende más allá de los objetivos militares, abarcando la infraestructura de la civilización y, en última instancia, la ecología planetaria. En esta guerra no hay ganadores, solo grados de aniquilación, y la geografía y la alineación política definen el orden de aquellos que serían los primeros en caer bajo el peso de la estrategia nuclear. Esta lista de objetivos prioritarios no es aleatoria. Es el resultado de una meticulosa planificación que busca decapitar la capacidad de respuesta y represalia del adversario en las fases iniciales del ataque. La lista negra incluye, inevitablemente, a las potencias nucleares rivales, no solo por su arsenal de misiles e infraestructura de lanzamiento, silos y bases de submarinos, sino también por sus centros de investigación y desarrollo que podrían asegurar la supervivencia de la capacidad ofensiva o defensiva. También abarca a los países aliados que actúan como piezas de apoyo avanzadas, pues su infraestructura militar, bases aéreas, puertos de aguas profundas y estaciones de radar facilita la proyección de poder del enemigo principal. Las capitales son objetivos primarios, no por su población, sino por su función de mando y control, ser CEOs, ya que su destrucción busca desorganizar la respuesta gubernamental y la toma de decisiones críticas. Finalmente, los nodos económicos y logísticos esenciales, como los grandes puertos de carga, las refinerías y los centros de telecomunicaciones, son atacados para paralizar la capacidad de sostener una guerra prolongada o de iniciar la recuperación post-ataque. Sin embargo, el destino final de una guerra nuclear es que el concepto de sacrificio se extiende dramáticamente más allá de estos objetivos militares y políticos iniciales. Las ondas de choque y la lluvia radiactiva no distinguen entre un silo de misiles y un hospital. El ataque se expande, abarcando la infraestructura de la civilización misma, redes eléctricas, sistemas de distribución de agua y la cadena alimentaria. En última instancia, el sacrificio culmina en la ecología planetaria. Las estimaciones de invierno nuclear sugieren una catástrofe climática global que aseguraría la inanición de la mayoría de los supervivientes, haciendo irrelevante la victoria militar. En esta guerra, por lo tanto, no hay ganadores, solo grados de aniquilación definidos por el tiempo que tarde la radiación en caer o el humo en oscurecer el sol. La geografía, la cercanía a los objetivos primarios y la alineación política definen el orden de aquellos que serían los primeros en caer bajo el peso de la estrategia de destrucción mutua asegurada, MAD. Dale like, suscríbete y comparte.